Este vídeo es parte de la versión demo del curso Análisis en Microsoft Excel con Power Pivot, DAX y Power Query que tengo publicado en Udemy. Un curso que tiene casi 9000 estudiantes y que dura casi 30 horas. Esta versión demo contendrá todas las clases, pero la mayor parte de ellas serán la versión demo, es decir, clases que no estarán completas. Podrás ver entre un 40 y un 50% del contenido de cada clase. Si te gusta lo que ves, apóyame y adquiere el curso en Udemy a precio reducido con el enlace que tienes en la descripción del vídeo o en el canal. Muchas gracias. Vamos a seguir conociendo más posibilidades de Power Query. En esta ocasión no voy a explicar algún tipo de transformación individual como las que hemos estado viendo hasta ahora. O mejor dicho, ese no es el objetivo principal. Lo que os voy a explicar es más una posibilidad que ofrecen las consultas. Vamos a ver cómo podemos crear consultas partiendo de otras. Cómo podemos unir el contenido de varias consultas. El nombre que le da a esta operación en Power Query es el de anexar, pero podemos decir tranquilamente que se trata de unir consultas. Hasta ahora solo hemos trabajado con una sola consulta, pero es perfectamente normal trabajar con varias. Y en determinadas ocasiones puede que necesitemos que el resultado de esas consultas acabe en una sola consulta, que formen una sola tabla resultado. Hay dos variantes. El proceso se puede realizar de dos maneras. La primera posibilidad es anexar el resultado de una o varias consultas a una que exista previamente, y la segunda sería anexar el resultado de varias consultas para crear otra nueva. La verdad es que este tipo de ejemplos en su mayoría se podrían solucionar con la opción de importar datos de una carpeta, que todavía no la hemos visto, la veremos más adelante. Pero como no siempre es posible tener la información organizada en la misma carpeta, la voy a explicar. Tiene cosas muy interesantes. Una cosa debéis tener claro con este tipo de trabajos: las consultas que se anexan deben tener la misma estructura. En este caso, como los datos que vamos a anexar provienen del mismo sitio, cumplen eso, tienen todos la misma estructura. Pero en el caso de llegar datos de diferentes tipos de orígenes de datos, por ejemplo, nos llega una parte de un archivo CSV, otra de Excel, otra de Access, deberíamos realizar más trabajo para conseguir que esas diferentes consultas acaben teniendo todas la misma estructura. Si el que vengan de diferentes tipos de orígenes de datos requiere que cada tipo de origen tenga sus propias transformaciones, ahí tendremos que realizar más trabajo del que vamos a ver aquí. Bien, antes de empezar con el trabajo, os tengo que advertir de otra cosa también. A consecuencia de trabajar con varias consultas, voy a tener que explicaros también algo de lo que hablé al inicio del curso, pero todavía no habíamos necesitado cambiarlo. Se trata de cambiar la configuración por defecto de la carga de datos de las consultas. Eso de cargarse por defecto en forma de tabla en una hoja de Excel. Vamos a tener que cambiar ese comportamiento por defecto. Como explicar todo en una sola clase hace que quede una clase muy larga, he decidido dividirlo en dos. Os lo digo para que os guardéis 40 o 45 minutos para poder realizar las dos clases seguidas. Bien, una vez comentado esto, vamos con el tema. Voy a utilizar el ejemplo de la clase anterior, el documento de las ventas en Udemy, junto con dos archivos CSV más que ya tengo aquí preparados. En la clase anterior trabajamos con los de enero, ahora vamos a trabajar con los de febrero y con los de marzo. Esos son los datos que voy a necesitar unir a los que ya tengo de enero. Bien, vamos a Excel y os comento. Vamos a imaginar que cuando creé esta consulta, la que usaba para cargar los datos de enero, no caí en que esta información nos iba a seguir llegando mes a mes y que quizás habría sido mejor usar la opción de archivos de carpeta que os voy a explicar después, o simplemente no sé que existe esa opción, que también puede ser. Si no has hecho un curso de Power Query o no has explorado un poco lo que ofrece, no tienes por qué conocerla, y ahora te encuentras con que han llegado los datos de febrero. Claro, estos datos me gustaría analizarlos en la tabla que ya tengo creada aquí. Por lo tanto, necesito que de alguna manera esos datos que me llegan nuevos acaben junto con los que ya tengo. No pueden estar en consultas separadas. A la tabla dinámica tienen que llegar las ventas en su conjunto, y para eso tienen que llegar todas las ventas juntas en una sola tabla, en una sola consulta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo primero es crear otra consulta para los nuevos datos, para que de alguna manera podamos unir esos datos nuevos con los que ya tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a crear otra, porque si no usamos la opción de cargar archivos de carpeta, que ya veremos, no nos queda más remedio que crear una consulta para cada archivo. Puedo hacerlo desde Excel, aquí,
con la misma opción que hemos usado en el ejemplo anterior. O si estamos dentro del editor, también la podemos crear desde aquí. Bien, el primer paso es otra vez elegir el archivo que vamos a utilizar, que en este caso son los datos de febrero. Tengo que repetir los mismos pasos de configuración inicial que con los datos de enero. Así ya tenemos identificados todos los datos bien, los caracteres se codifican bien y las columnas ya las tengo también identificadas. Aceptamos. Y aquí ya tenemos los datos, pero evidentemente los tenemos sin transformar. Llegan con todos esos problemas que ya habíamos solucionado en la otra consulta. Bien, voy a cambiar el nombre a esta consulta y os cuento. Así. El tema es que si yo quiero juntar estos datos con estos, aparentemente parece que deben tener el mismo resultado final en cuanto al número de columnas y en cuanto, también esto es importante, a nombres de las columnas que contienen. Esto, de alguna manera, parece que debe adaptarse a esto que tenemos aquí. Y ahora, evidentemente, no son iguales. Entonces, en teoría, parece que ahora deberíamos repetir aquí otra vez todo el proceso de transformación de datos para acabar adaptando lo que vemos aquí a lo que hemos conseguido de resultado final en esta consulta. Pero claro, estaréis pensando, pues vaya, entonces voy a necesitar repetir en esta consulta todo el trabajo. Todo lo que he realizado aquí voy a tener que repetirlo en esta. Bueno, pues no. En este caso no, porque sabemos que los archivos CSV que nos llegan comparten la misma estructura. Son iguales pero con diferentes datos. Y por lo tanto, en esta segunda consulta hay que realizar las mismas transformaciones que en la primera, en la que ya tenemos creada. No hay transformaciones diferentes para realizar. Ojo que recalco lo de en este caso, pero esto no tiene por qué ser así siempre. Nos podían haber llegado estos segundos datos desde un tipo de origen diferente, de Excel, de Access, de cualquier otro sitio, y en esos casos podríamos necesitar hacer transformaciones diferentes a las que realizamos en su momento aquí. En esos casos ahora sí que tendría que realizar ese proceso de transformación para adecuar esto a lo que tenemos aquí. En este caso, por suerte, esto no es así. Aunque está mal lo que voy a hacer ahora, fijaros lo que supondría intentar anexar estas consultas tal cual están. Me voy a ir a la primera consulta y la opción para anexarle otra consulta a esta la tenemos aquí, en la ficha inicio, anexar consultas. Fijaros que tengo dos opciones, son las dos que os he comentado, unir a una consulta existente, sería esta, anexar consultas, o anexar consultas para crear otra nueva. En este caso voy a utilizar la primera. Como ya estoy situado en la consulta destino, vamos a decir, me dice que elija cuál es la que quiero anexar, que en este caso sería la de febrero. Acepto. Se añade aquí un nuevo paso, consulta anexada. Este proceso se registra como cualquier otro paso. Y así de primeras parece que lo ha hecho bien. No veo nada raro. Pero si vamos hacia abajo o vamos hacia la derecha, ¿veis? Nos llevamos una desagradable sorpresa.